y su casa. Estamos sobre esta porción de 1 Corintios 13:13 y agregamos 14:1. 1 Corintios capítulo 13, el verso 13 y 14, verso 1. Preciosa declaración de la palabra de Dios, con la que cierra estos puntos que nos lleva hacia nuestros días y nuestros tiempos. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Así resume esta porción de la palabra de Dios para también nosotros tener una especie de síntesis, para tener un resumen de tareas, lo que nos queda de aquí hacia el futuro. ¿Cuál debería ser mi tarea personal delante de Dios? ¿Cuáles serían los temas más importantes que de la mano del Señor espera de mí? Y ahí dice, ahora permanecen la fe, permanece la esperanza, permanece el amor. ¿En qué tiempo tenemos estas instrucciones, estas enseñanzas? Evangelio de Lucas capítulo 18, Lucas 18:8. Dice aquí la palabra de Dios. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Como saliendo del contexto aquí del tema que estaban tocando aquí delante de Jesús, Jesús usa de esta manera y dice, os digo que pronto les hará justicia. No va a tardar en responder, pero como diciendo, si hay fe. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esta es una hermosa pregunta con respuesta en sí incluida. Lucas capítulo 21, el verso 26. 21, 26 dice así. Cuando venga Cristo es el punto, es el tema. Cuando venga el Señor. Dice el verso 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora permanece la fe y la esperanza. Cuando el Señor venga, va a haber fe suficiente. Va a haber firmeza de esperanza o viva esperanza. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Va en contramano al propósito, el tiempo hacia donde vamos caminando todavía. Y ahí también podemos entender un poco más el propósito del Señor contigo y conmigo. Dónde nos pone, dónde nos planta y nos pone alrededor de gentes sin fe, alrededor de gentes sin esperanza. Pero ahí es donde estamos siendo llamados para trabajar hoy, trabajar estos tiempos. Y no solo el mundo, sino la misma Iglesia de Cristo en decadencia hacia estas direcciones.
Y dice Mateo 24:12, Evangelio de Mateo 24:12. Referencia que conocemos mucho, pero hoy vamos a ir resumiendo un poco más, sintetizando nuestra futura tarea que nos queda por delante, que enfocar en nuestras vidas. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Notablemente, los indicativos de estos tiempos nos muestra que la generalidad, la mayoría o la cristiandad va a ir hacia lo opuesto en el plan y propósito de Dios. Dice la palabra de Dios: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el tiempo va a ir en decadencia en esos tres aspectos principalmente. Va a haber decadencia en cuanto a fe. Su esperanza, dice, va a tornarse en desfallecimiento. Va a ir hacia abajo. Su amor, exactamente lo mismo, enfriándose. Por eso más adelante, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré, dice una última iglesia que Jesús menciona conforme a su revisión de su iglesia. Así tenemos estas declaraciones bíblicas para nuestra enseñanza y nuestro provecho espiritual. Apocalipsis 3, 7 al 13, hacia donde la palabra de Dios nos indica que es el camino y un fin ideal. Apocalipsis 3 es el mensaje a la iglesia de amor fraternal. Este es el testimonio, esta es la verdad. Hacia aquí estamos siendo llamados mientras el Señor mismo nos prepara. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. El significado es amor fraternal. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Ahí está un secreto. Primer detalle. Porque la fe es por el oír. Y dice aquí a esta iglesia: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Y qué sigue? El verso 10. Por cuanto has guardado la palabra. Porque necesitamos disfrutar del tiempo que nos resta hacia la dirección correcta. Y esto tiene como base, como principio, esta maravillosa verdad. Para ir conociendo nuestras tareas centrales, principales, para que podamos pisar hoy bien parados en medio de este ambiente que va en declive, en medio de este ambiente que invita a cualquier vida también a declinar su fe, su esperanza y su amor. Y la expresión aquí a esta iglesia, el verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, para ver quiénes declinan y quiénes suben, quiénes van hacia abajo y quiénes toman dirección hacia arriba. Ese es el tiempo. Cuando decimos tiempo muy difícil, casi imposible,
Este es el propósito, para ver quiénes van hacia el desaliento y bajada en cuanto a su fe y su esperanza. Y por otro lado, quienes se afirman más que nunca. ¿Qué parte de la iglesia va hacia un avivamiento glorioso? ¿Y qué parte de la iglesia declina? Este es el tiempo. ¿Y por qué declina parte de la iglesia? ¿O por qué está avivada parte de la iglesia? ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer para dar paso de fe, viva esperanza y un amor perfeccionado, como dice la palabra de Dios? Aquí tenemos en el verso 8 y en el verso 10, has guardado mi nombre, has guardado mi palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. El verso 11, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bien simplificado, bien entendible. ¿Cuáles son las promesas al final de esta carrera que tenemos por delante? Verso 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, el que pueda oír y obedecer, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto respondió de esta manera Juan como resultado de una visión que tuvo y un aviso, y que tenía que dejar instrucciones y enseñanza. ¿Qué declara el apóstol Pablo? Romanos 12. Por lo menos una de ellas. Tenemos infinidad de respaldos sobre estos puntos. Pero Romanos, el capítulo 12, el verso 9 en adelante. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Hay supuesta manifestación de amor por doquier, pero el resultado no tiene la dirección correcta conforme a la palabra, no es el amor divino. Y aquí nos presenta lo que el cristiano debe ser en estos tiempos. El amor sea sin fingimiento. Verso 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Sin embargo, gran parte de la misma iglesia de Jesucristo llega con un amor debilitado al final. Estamos llamados para estos propósitos únicos, al fin de los días, al fin de los tiempos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Muy distinto y diferente de pisar uno sobre otro y pasar. La dirección correcta es el plan y propósito de Dios. Dice el verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a llevar también en mente esta expresión. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Verso 12. Gozosos en la esperanza. Leíamos donde dice, desfalleciendo los hombres por la situación misma que se va a ir experimentando. Y la palabra de Dios dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vamos teniendo algunos detalles muy importantes que deberíamos puntualizar, como subrayando nuestras Biblias.
amor, esperanza, oración. Dice el verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Porque al enfriarse el amor, nos olvidamos del resto. Ni ya no miramos a otros. El amor dice, no busca lo suyo, ¿verdad? Si vamos a uno de los detalles. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y va dando detalles y más detalles para nosotros aquí. No paguéis a nadie, dice verso 17, mal por mal. Si hay amor, es posible, si no, muy poca posibilidad. Gracias al Señor por su palabra, por su verdad para cada vida, para cada uno de nosotros. La manera como estamos siendo enseñados e instruidos por el Señor y su palabra. Efesios 6 nuevamente. Si hemos leído, dijimos que esto va a ser una síntesis, un resumen, así que no hay problema si repetimos algunos pasajes. Efesios, el capítulo 6, para tener un norte bien definido, bien claro, hacia dónde ir, hacia dónde vamos, para que nuestra fe, nuestra esperanza sea viva y un amor como dice la palabra, como sostiene Dios en su palabra. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los detalles para que mi fe esté firme? Mi esperanza viva y un amor incondicional por el Señor. La fe es por el oír la palabra, disfrutar de la maravillosa verdad de la palabra de Dios. Agrega este requisito en Efesios 6, 17 y 18, y tomad el yelmo de la salvación, poner como un casco en nuestra cabeza acerca de la seguridad eterna en cuanto a nuestra salvación en Cristo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a obrar a mi favor y va a llevar a cabo su propósito si por base está ahí la palabra de Dios. Por eso es que puedo manifestar plenitud y llenura del Espíritu Santo. Pero si no tengo base en la palabra, no está completo. No está todavía como debería estar. Porque aquí en el verso 13 dice, tomad toda la armadura de Dios. Si la palabra, así como estábamos leyendo, está ahí firme, necesita también de un apoyo, un acompañamiento más, el Espíritu. El Espíritu Santo y la palabra de Dios juntos. Ahí vamos a estar bastante protegidos. Y lo que leíamos también en Romanos 13, el verso 18. Romanos 12 leímos acerca de ser constante en esto. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí tenemos la instrucción, por ejemplo, cuando dice, no uséis vanas repeticiones. No hagan como los hipócritas. Entra en tu aposento, cierra la puerta y ahí clamará al Señor. Y Él te recompensará en público, dice su palabra. Tenemos instrucciones para cada caso, para cada maravillosa verdad, para cada punto, en donde vamos tomando claridad de propósito en qué trabajar en mí mismo, o sobre qué velar en mi persona delante del Señor y con el propósito que todavía Él tiene conmigo, conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué hacer si necesito fortalecer mi fe? ¿Qué hacer si necesito vivificar mi esperanza? ¿Qué hacer si mi amor va declinando antes que subiendo? Y así tenemos aquí indicaciones bastantes bien definidas acerca de la importancia y la necesidad de la palabra de Dios, más que nunca. Por eso el apóstol dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
Primer detalle. Y el segundo detalle aquí también nos ayuda. La espada del Espíritu es la palabra. La palabra va a valerse también del Espíritu Santo, o del Espíritu Santo va a valerse de la palabra, y de la misma forma, de ambos lados. La palabra de Dios. Y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 1 Corintios, creo que 14, hay una referencia sobre este punto muy interesante. Dice 1 Corintios 14, dice el verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Para ir ordenando nuestro norte, nuestros pasos hacia adelante, dentro del plan y propósito de Dios. ¿Y por qué de esta manera? Y leímos Gálatas 5, 22. Nos dio el toque necesario sobre estos pasajes tan importantes para que podamos tener bien definido, bien aclarado en qué parte vamos a ser, podemos ir tentados a declinar. Quizás en qué parte de nuestra vida vamos a estar siendo bombardeados por el enemigo. Porque hay uno que vino para dar vida y vida en abundancia, pero otro para matar y, si es posible, destruir. Para entender en qué parte de tu vida va a estar más enfocado el enemigo. ¿Por dónde va a intentar comenzar el enemigo contigo o conmigo? Dice aquí el verso 22 más, el fruto del Espíritu es amor. Y dice también fe en la misma referencia. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es fruto también del Espíritu. Entonces ahí tenemos el otro ingrediente importante, primordial. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, si fue guiado por el Espíritu Santo, si fue fortalecido, si fue revelado, si fue bendecido bajo este maravilloso poder, conforme a la palabra de Dios. Vamos a otra referencia con la ayuda del Señor. Colosenses 1, 4 y 5. Colosenses 1, los versos 4 y 5. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. 3 detalles inamovibles hacia dónde ir, hacia dónde enfocar nuestro norte, nuestras vidas, si verdaderamente queremos estar fortalecidos como los hermanos de Colosa. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio. Por eso dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que va a llevar a cabo una obra preciosa, una obra gloriosa en cada vida, de aquí hacia adelante. Romanos 5. Gálatas ya leímos. Romanos 5, 5.
hermosa base bíblica para mirar de aquí hacia el futuro y ser lo que dan paso de fe dentro del plan y propósito de Dios. Ser lo que toman la debida manera de correr la carrera, con los ingredientes, con los respaldos, con la dirección bien identificada y dando paso de fe en ella, para no estar perdiendo tiempo de repente. ¿Cuánto van a estar perdiendo tiempo en otra cosa? Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si no amo es porque estoy descuidado sobre ese punto. No puedo decir no tengo capacidad. No puedo decir no puedo amar. Si es resultado de aquella obra más bien mental y no espiritual, sí. Ahí vamos a decir yo no amo, yo no tengo fe, yo estoy más desanimado que animado hacia Cristo. Pero cada hijo de Dios, ya como resultado de su justificación, es el verso 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué más podríamos hacer aquí? El apóstol envía un mensaje a Timoteo, según Timoteo capítulo 1. Según Timoteo, tenemos esta expresión del apóstol. Dice en el capítulo 1, versos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, en cada uno, por la imposición de mis manos, decía Pablo a Timoteo, porque tuvieron trabajos conjuntos, trabajo personalizado entre ellos. Y el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué nos dio? Espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Puede que esté usando, como puede que no esté usando. Está todo, podemos decir, los detalles que necesito para seguir hacia adelante dentro del plan y propósito. No estoy en esa, podemos decir, a esa altura o a esa medida. Ahí tenemos un consejo del apóstol Pablo. Te aconsejo, dice ahí. Porque mayormente queremos saber qué hacer hoy. ¿Hacia dónde ir hoy? ¿Qué decisión tomar en estos tiempos? Agradecemos al Señor de esta manera por cada maravilloso propósito en su palabra. Para que 1 Tesalonicenses 5, el verso 23 sea una realidad. Estas son, podemos decir, las direcciones indicadas por la palabra. 1 Tesalonicenses 5, 23. ¿Podemos leer esa referencia? Bien fuerte, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué necesitaría mi Señor y mi Dios para que Él pueda completar esa obra en mi vida? ¿Cuáles serían los ingredientes para que Él pueda trabajar tal como Él desea trabajar?
os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y conforme a estas promesas, declaraciones bíblicas también, la importancia de la guía y la dirección del Espíritu Santo para cada vida, para que Dios pueda llevar a cabo todo su propósito y completar su obra de gracia en cada vida, para que podamos estar en fe, en esperanza y amor. Estos tres que permanecen según el plan de Dios. Primera Pedro 1, 21 y 22 leímos creo que días atrás. Primera Pedro el apóstol está muy de acuerdo con estos enfoques. Primera Pedro 1, 21 y 22. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, no en cosas ilusorias como dice la palabra. Y el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Por eso dice, seguid el amor y procurad los dones mejores, dice ahí, pero sobre todo que profeticéis. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante, ahí está, el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Está bien definido, bien detallado, por eso deseaba volver a compartir esta referencia. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, como están todos entrelazados, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Juan en su Evangelio capítulo 7 tenemos esta declaración bíblica que quizás es el punto donde necesitamos enfocar más que en cualquier otro punto hoy. Evangelio de Juan, capítulo 7, conocemos los versos 37 al 39. Un punto de referencia para enfoque. Una tarea pendiente para cualquiera probablemente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen. Hechos 1. Hechos el capítulo 1. El verso 8 tenemos en mente, pero recibiréis poder, porque cualquiera va a necesitar de estos recursos para este tiempo. ¿Cómo recibir poder hoy? ¿Cuál es el poder que necesito? ¿Cuál es la dirección correcta para dar paso de fe hacia una vida poderosa en cada detalle? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos de aquí hasta los confines de la tierra. Es conforme a la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Y tenemos el testimonio de la vida de Pedro aquí, el primero que manifiesta un paso totalmente diferente a lo que fue. De negar a Jesús, de negar y negar a su Señor, de un día para otro, 3,000, 4,000, 5,000 delante de Él, siendo convertidos.
¿Y qué hizo que haya tanta diferencia en la vida de Pedro antes de este tiempo y después? Y la misma obra misionera nos toca, el mismo tiempo nos toca, el mismo mensaje nos toca. Necesitamos del mismo poder. El verso 4 y 5, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Es la promesa de mi Padre, la cual le dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no, dice, dentro de no muchos días. Es la promesa de mi Padre. Por eso más adelante Jesús recibió, dice, del Padre para derramar esto que oís y veis. Esta dirección hacia donde necesitamos dar pasos de fe para una vida poderosa, firme en el Señor. Y el Señor puede guiarnos todavía conforme a su propósito. Marcos 6, 17. Evangelio de Marcos, el capítulo 6, el verso 17. Según Marcos, estas fueron las últimas indicaciones de Jesús, de lo que Él tomó para registrar como temas prioritarios, importantes para nosotros. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. Seguirán. ¿Y por qué no continúa? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Estas señales seguirán dentro del plan y propósito de Dios hoy. Es la declaración de la palabra de Dios hoy para nosotros. Lucas capítulo 11, verso 13. Lucas 11 y el verso 13. El Señor nos dirija hacia estas direcciones requeridas y necesarias conforme a su palabra. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más mi Padre? Dice, me dará el Espíritu Santo si le pido. Él puede guiarnos dentro de este maravilloso y único poder divino. La mejor receta para mi vida delante del Señor aquí. Estas son las indicaciones, estas son las direcciones. La iglesia que descuida la palabra del Señor. Parte de la iglesia que descuida su oración. Parte de la iglesia que descuida de este poder divino. ¿Qué puede esperar del Señor? ¿Qué puede hacer el Señor en su vida? Hechos 5:32. Hechos 5:32. Hermosa declaración para tener bien definida, bien delineada el plan de Dios conmigo hoy. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que... Ahí está un tema muy importante. ¿Por qué toda la iglesia no está llena de este maravilloso poder? ¿Por qué no estoy teniendo una manifestación distinta dentro de este maravilloso poder? Individualmente orar al Señor. Buscar de la mano del Señor sabiduría. Buscar de la mano del Señor ayuda. Buscar de la mano del Señor que nos dé una evidencia bien definida exactamente en cuanto a nuestra posición delante de Él hoy. En cuanto a nuestro estado más bien
Nuestra posición es segura, pero mi estado sí puede estar subiendo y bajando. Primera Juan capítulo 3. Primera Juan capítulo 3. Verso 1 al 3. Preciosas declaraciones que se nos es bastante familiar, pero a veces conviene tocar de vuelta, especialmente el verso 3. Dice desde el verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Ese mismo amor espera ser correspondido. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ahí se va a notar la gran diferencia. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Y si no hay esa esperanza en Él? Porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Un hermoso resultado que necesito este tiempo. Necesito para hoy. Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Qué hermosa verdad. Vamos encontrando bien definida y bien, podemos decir, resumida para cada uno de nosotros. Y terminando con las referencias, Efesios 5:18. Y ahí vamos a orar al Señor para que sea Él el que nos dé ese paso de fe, una viva esperanza en el corazón de cada hijo de Dios, para disfrutar de los momentos de la carrera que todavía nos queda por delante. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de amor. Eso es lo que la palabra de Dios nos propone. Si verdaderamente queremos disfrutar de estos pasos, hemos tocado más de una referencia que nos ayuda a apuntalarnos hacia esta dirección y hasta este propósito para que disfrutemos mañana los resultados esperados primeramente por el Señor mismo y los resultados que seguro cada uno desea. El mismo Dios de paz os santifique por completo, si estamos debidamente alimentados con su palabra. Si el Espíritu Santo puede estar tomando su lugar debidamente en nosotros, lleno del Espíritu Santo, dice su palabra, orando en todo tiempo. 3 pasos principales: la palabra, el Espíritu Santo, nuestras oraciones debidas. Para los 3 pasos que quedan: fe, esperanza y amor. La iglesia o los hijos de Dios que descuidan su instrucción de la mano del Señor en su palabra, descuidan su entrega bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo, descuida sus oraciones, también está descuidando su fe, su esperanza y su amor. Terminamos aquí con Efesios 4, versos 30, 31 y 32. Porque ahí nos da una radiografía de cuando estamos bajo la dirección del Espíritu Santo, cómo es mi manifestación humana. O cómo es mi manifestación humana si estoy lleno de este maravilloso poder. Porque el verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo saber si el Espíritu Santo está a mi favor o no está pudiendo trabajar a mi favor?
Verso 31, cuando el Espíritu Santo no está para obrar a mi favor. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El verso 32, el testimonio de que el Espíritu Santo está conmigo, está trabajando de la manera bíblica. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El título sobre el verso 30, 31 y 32 en mi Biblia dice: la vida del creyente en quien mora el Espíritu Santo. Es el testimonio que tenemos conforme a la palabra de Dios. Muy agradecido al Señor por su manera de instruirnos, por su manera de enseñarnos, por su manera de guiarnos. Todavía Él puede guiarnos conforme a su palabra. Os encomiendo a Dios, y eso es ponernos sobre su palabra, la palabra de su gracia, que tiene poder para lo que estamos deseosos de disfrutar, pero más que eso es el plan y propósito de Dios para cada día. Podemos orar al Señor en esta noche. Estamos en su casa, estamos en su presencia y tenemos todo su propósito, todo su maravilloso plan a nuestro favor para ser aprovechados tal como tenemos de su palabra. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús.